sobre la situación actual y planes de futuro de la entidad, así como las propuestas e iniciativas para el cumplimiento efectivo de la igualdad, la no discriminación y la autonomía personal de las personas con diversidad funcional. Asimismo, la comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, del presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, don Anso Querigua Vila, para informar sobre asuntos de interés de la asociación que representa. Antes de dar comienzo a la comparecencia, quiero, en nombre de la Comisión, agradecer al presidente de COCENFE la deferencia en comparecer en esta Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad y, sin más, le cedo la palabra por un tiempo de 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente, miembros de la mesa, portavoces, señorías, personal de la Cámara, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y en el mío propio, la invitación a participar en esta comisión. Hace unos meses comparecimos igualmente en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad en el Congreso. En aquella ocasión quise realizar una breve descripción de qué es COCENFE, con el fin de contextualizar nuestra labor y también nuestra presencia en aquella comisión. Aunque pueda ser un poco repetitivo, igualmente haré hoy esa breve introducción para que todas las personas nos puedan conocer un poco más. COCENFE es una ONG fundada en 1980 que aglutina, fortalece y coordina los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica con el objetivo de defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. En 2004 fue premiada con la Gran Cruz del Orden Civil de la Solidaridad Social. Hoy en día está formada por 82 entidades autonómicas, provinciales y estatales que a su vez aglutinan a más de 1.600 asociaciones en todo el país y representan a más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica. En 2017, estas organizaciones estatales, autonómicas y provinciales han desarrollado 638 proyectos, con los que han beneficiado a más de 500.000 personas con discapacidad. Además, formamos parte del CERMI, tengo la honra y la responsabilidad de ocupar la vicepresidencia y de las principales organizaciones del tercer sector y de los organismos de interlocución con el Ejecutivo. Como anunció y explicó hace poco el presidente del CERMI, Luis Callo, en su intervención en la comisión, la agenda política de la discapacidad es extensa, con diversos temas que abordar, algunos históricos, otros más actuales, surgidos acordes a los nuevos tiempos. Me gustaría destacar, entre ellos, algunos que nos afectan particularmente, dado que COCENFE, como he señalado anteriormente, es concretamente la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Uno de ellos es el abordaje de la figura del asistente personal. La asistencia personal viene demostrando en los ámbitos en que se ha desarrollado que es un elemento fundamental para que las personas con discapacidad y necesidades de apoyos continuados puedan diseñar en cierta medida su modelo de vida. Se basa en el pacto entre un usuario y un asistente, para que bajo la dirección y responsabilidad del primero, el segundo desarrolle su trabajo. Necesidades y cómo quiere que sean sus necesidades y cómo quieren que sean cubiertas, y como resultado final, la persona con discapacidad pueda tener un plan de vida independiente. No se trata de una simple asistencia a la persona. Esta complejidad de la relación entre usuario y profesional hace necesario que se regule la figura adaptándola a su realidad. No es factible aplicar la analogía con la ayuda a domicilio. Desde COCENFE consideramos fundamental crear en el marco del Estatuto de los Trabajadores una nueva relación laboral de carácter especial que sea acorde con las necesidades de los usuarios y los derechos del profesional. Una figura con una enorme capacidad de adaptarse a la diversidad de las tareas a realizar y a los entornos privados y públicos donde se desarrolla. Igualmente, desde el movimiento asociativo de la discapacidad, entendemos que no debe existir una formación reglada para esta figura, por ejemplo, equiparable a la formación en atención sociosanitaria a las personas en el domicilio, sino únicamente
unas horas mínimas de formación consensuadas en 50 horas, que establezcan unas bases. La razón de esta postura enlaza directamente con la importancia que dije hace unos minutos que tenía que aclarar que la figura del asistente personal se basa en el pacto entre un usuario y un asistente para que, bajo la dirección y responsabilidad del primero, el segundo desarrolle su trabajo. Esta premisa hace que sea la persona asistida la que tenga el poder de decisión de cuál debiera ser la formación o competencias de quien la asista, en función de sus gustos, apetencias y necesidades. La asistencia personal significa ese paso diferenciado respecto a lo que pueda ser el apoyo a domicilio o la figura del cuidador, que no son otra cosa que servicios que se pueden poner a disposición de las personas dependientes. Pero en su condición de servicios no superan la relación reglada intrínseca a su propia definición. COCENFE defiende de forma inequívoca que la asistencia personal tiene que ser la proyección del modelo de vida de cada una de las personas con discapacidad quieran para sí mismas, solo limitada o acotada por la legalidad vigente en materia laboral o en la capacidad, en el resultado de la negociación entre el usuario y su asistente. Pensamos que desde demasiados ámbitos se olvida el carácter intimísimo de la relación que por necesidad se tiene que establecer entre la persona con discapacidad y su asistente. Por su misma definición, establecer obligaciones como la formación, más allá de unos conocimientos básicos sobre la atención a personas con discapacidad, limita la capacidad de decisión de los posibles usuarios, ya que ellos mismos deben de ser los que elijan a sus asistentes en función de sus necesidades de apoyo. Así, uno le exigirán conocimientos sobre atención sanitaria o sobre cuidados personales, otro sobre capacidad de transporte, en definitiva, adaptándolo a las necesidades y a la amplísimo abanico que pueda necesitar la persona. Por último, se debería abordar el tema de las cuantías de esta prestación y la intensidad de la misma. Y es que no se debería regular las intensidades de la prestación sin saber cuáles son sus cuantías. Otra cuestión que nos preocupa y que está estrictamente ligada a la anterior es la institucionalización de nuestro grupo social. Tenemos un grave problema con el modelo actual de las personas con discapacidad física. Es necesario hacer que este modelo avance y para ello se necesitan políticas comprometidas para que las personas que no disponen de los apoyos informales para mantenerse en su entorno puedan realizar una vida lo más independiente posible, puedan tener participación comunitaria, puedan elegir los proyectos en los que quieren participar, en resumen, que puedan decidir sobre su propia vida de forma que no sean otros los que les obliguen a seguir un estilo de vida impuesto. Este nuevo modelo deberá estar centrado en la persona. Ese debe ser el eje y el motor, donde los recursos y programas estén al servicio de las personas y donde éstas puedan socializarse, participar y en el que los profesionales presten servicios a unos clientes satisfechos. Sobre la salud y atención sociosanitaria, tenemos que retomar medidas que eviten las gravísimas consecuencias de las políticas de reducción de coste sanitario en la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad y la ineficaz gestión de los servicios sociosanitarios dirigidos a las personas con discapacidad, además de necesidades concretas como la inversión en I+D, de nuevos fármacos, en enfermedades raras y en enfermedades crónicas, eliminar el copago del transporte sanitario no urgente, la agilidad en atención a pacientes de otras comunidades autónomas, investigación clínica y social sobre enfermedades neurodegenerativas, promoción estratégica de la prevención o la actualización de los baremos de reconocimiento de discapacidad física y orgánica. Con respecto a este último punto, no podemos seguir esperando, y es que genera situaciones de desigualdad dentro de nuestro grupo social, porque no todas las personas tienen los mismos derechos. Una mala valoración incide directamente en la calidad de vida de las personas. Puede llevar al agravamiento de enfermedades por no estar valoradas todas sus consecuencias en los diferentes ámbitos de la vida. Y es por todos sabidos que las condiciones de salud crónicas son en la actualidad la mayor fuente de carga de enfermedad y costos de atención sanitaria en países desarrollados, por lo que se hace necesaria una buena valoración para mantener unos estándares de calidad de vida adecuados a todas las personas.
Desde COCENFE reivindicamos y hemos estado trabajando en diferentes grupos para conseguir un baremo de valoración de grado de discapacidad que sea equitativo, que cumpla con los criterios de la CIF y que dé una cobertura justa a nuestro grupo social y que responda a las necesidades de las personas con discapacidad orgánica o con determinadas enfermedades que en la actualidad no están siendo valoradas a pesar de ser muy discapacitantes. Las noticias que nos llegan sobre la aprobación del nuevo baremo no son muy halagüeñas. No obstante, continuaremos intentando hasta el último momento que el nuevo baremo sea justo y realista con todas las situaciones de discapacidad. Y en la misma situación nos encontramos con el catálogo ortoprotésico, una herramienta básica para la activación de las personas y para que las personas con discapacidad ejerzamos los derechos que tiene el resto de la población. No se trata de ningún lujo, aunque a veces se ha tratado como tal y no debería ser objeto de restricciones injustificadas. La ausencia de mejoras durante más de 20 años ha impedido que muchas personas acceder a las ayudas técnicas y apoyos que son los más adecuados a su situación personal. Desde COCENFE pretendemos que se siga avanzando en la actualización de este catálogo y muy especialmente que no haya inequidades en el acceso a las ayudas técnicas dependiendo de la causa que provocó la discapacidad. Ni tampoco podemos apoyar que dependa de la voluntad de cada comunidad autónoma o mutualidad administrativa que los pacientes puedan hacer uso de la llamada mejora. Por no hablar del copago confiscatorio. Aunque a muchas personas les suene raro, aún nosotros tenemos necesidad y derecho a poder hacer una vida propia, como los demás. Tenemos gastos que son comunes al conjunto de la sociedad, pero a mayores tenemos un castigo económico que viene dado por el diseño de una sociedad que no está hecha para todas y para todos, que nos excluye de manera indirecta al someternos a sobrecostes en cosas como el transporte, el alquiler o la adaptación de una vivienda, hoteles y si queremos disponer también de un tiempo de ocio y de vacaciones y un largo etcétera. Todo para nosotros tiene un sobrecoste. Por ello, ponernos en la espalda la losa de copagar por servicios que no nos son imprescindibles por nuestra situación personal, podríamos decir que es un delito en un Estado de Derecho. Las personas con discapacidad tenemos una vida por delante y el sistema de copago nos limita hasta la extenuación. Como ustedes recordarán, se promovió la iniciativa legislativa popular en contra del copago confiscatorio y las entidades de la discapacidad fuimos extremadamente prudentes en nuestras peticiones. No copago hasta 2,5 veces el IPREN y no participar en más del 60% del coste de servicio y al menos que nos quedase como renta básica el 40% del IPREN. En cuanto a la accesibilidad, en noviembre del año pasado, COCENFE y sus entidades realizaron una campaña de denuncia y sensibilización para destacar el previsible incumplimiento de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Concretamente, la obligación de que el día 4 de diciembre todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran accesibles de acuerdo a criterios básicos de no discriminación y accesibilidad universal. La fecha ha pasado y ciertamente estamos muy lejos de que ese mandato se haya cumplido. ¿Y ahora qué? Cabría preguntarnos. Una vez más, nuestro grupo social ve cómo se incumple la legislación vigente que le afecta y parece no pasar nada. Por ello, hoy queremos pedir aquí que todas las administraciones estén vigilantes para que esta legislación se cumpla. Es su deber y responsabilidad. Desde COCENFE y nuestro movimiento asociativo, sin duda lo haremos y animamos a toda la población a denunciar todo aquel incumplimiento de accesibilidad. Igualmente, otro de nuestros caballos de batalla históricos es la necesidad de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Desde hace años demandamos este cambio por una razón de justicia social. No es solo una cuestión de nuestro colectivo, sino que se trata de una cuestión de dignidad para todas aquellas personas que por razón que sea tienen un problema de movilidad o movilidad reducida. Hay cientos de miles de personas que no pueden salir de sus propios hogares porque no tienen ascensores, una rampa o una plataforma, ya que no se puede imponer el coste socializado de las actuaciones de accesibilidad, ya que la ley lo limita a 12 mensualidades. Si supera esas 12 mensualidades, no vale y tiene que ser costeado por la propia persona, que evidentemente, en la mayoría de los casos, no puede hacer frente a ese gasto. El año pasado quedaba constituido en el Ministerio de Fomento el grupo de trabajo entre la Administración General del Estado
y el CERMI para abordar el estudio de propuestas para la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en materia de accesibilidad universal a la vivienda por parte de las personas con discapacidad y mayores, viéndose un atisbo de luz en el camino. Sin embargo, a día de hoy tenemos que denunciar la inacción de este grupo de trabajo, lo que nos tiene en el mismo punto de partida. De nuevo aprovecho esta comparecencia para hacer un llamamiento a todos los presentes y pedir su colaboración para sacar adelante la modificación de la ley. La voluntad y el compromiso de todas las fuerzas políticas de este país en esa dirección serían el detonante indispensable para encauzar esta situación. En cuanto al empleo, tampoco nos mostramos satisfechos. Las estadísticas de nuestro grupo social sobre esta materia siguen siendo preocupantes. Nuestra tasa de desempleo duplica a la de población en general y nuestra tasa de actividad la triplica. Es verdad que ha mejorado la situación de contratación de personas con discapacidad en el año pasado, pero la temporalidad está generalizada y el trabajo a tiempo parcial. Con el fin de mejorar esta situación, pedimos el desarrollo de una ley general de empleo que tiene la obligación de revisar y poner en marcha medidas que palíen esta situación mediante un modelo que de manera global armonice todas las medidas que se tienen que mejorar. Medidas que deben ir desde incluir la cuota de reserva en las medianas empresas hasta un aumento de la proporción en las grandes, de manera que éstas, en función de su número de trabajadores, tengan una cuota superior al 2% actual. Otra de las cuestiones a abordar es el concepto de los centros especiales de empleo. Evidentemente, en su nacimiento, allá por 1982, fueron un elemento fundamental en la creación y mantenimiento de empleo de nuestro grupo social. Pero ya han pasado muchos años, se ha avanzado social, cultural y económicamente, y actualmente, más aún desde el reconocimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, los centros especiales de empleo no pueden ser el reconocimiento del fracaso de que la empresa ordinaria no pueda ser fuente de empleo en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. La declaración establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en un entorno inclusivo y en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y, por tanto, se hace necesario crear una figura singular que dé salida a esta imposibilidad. No podemos admitir esa imposibilidad. Es una obligación moral y legal que las empresas tengan las condiciones mínimas para que todos y todas podamos trabajar en ellas y dejar a los centros especiales de empleo, o el nombre que le queramos dar, como resultado del emprendimiento social, del emprendimiento de las personas con discapacidad individualmente o mediante sus entidades representativas. Tenemos muchas esperanzas depositadas en la nueva ley de contratos del sector público. Es necesario el compromiso de todas las administraciones públicas, por supuesto también las autonómicas y locales, para apostar por la reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social. Estamos convencidos de que una buena aplicación de esta norma será un ejemplo para el sector empresarial privado y podrá favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. En todo caso, la realidad es tozuda y en el modelo de empleo que impera, temporal y a tiempo parcial, y la situación de muchas personas con discapacidad, tenemos que plantearnos que para muchas de esas personas será necesario implantar un salario social básico que se pueda compatibilizar con el trabajo a tiempo parcial. Hay miles de personas con discapacidad física y orgánica que están fuera de las prestaciones del sistema y con unas posibilidades muy limitadas de acceder al empleo de calidad. No pueden permanecer de manera constante al borde de la exclusión, o por no caer en eufemismos, diré claramente en la exclusión. Tampoco me gustaría irme hoy de aquí sin destacar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, en vísperas ya de la celebración del próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres y niñas con discapacidad siguen viviendo hoy en día una doble discriminación, como mujeres y personas con discapacidad. Es necesario fundamentalmente favorecer su empoderamiento y promover una socialización igualitaria y libre de estereotipos sobre género y discapacidad, así como seguir luchando por su derecho a las relaciones efectivas, su derecho al libre desarrollo de la maternidad, por iniciativas encaminadas a propiciar un cambio en las políticas y en temas de prevención y actuación ante la violencia, incluyéndose la dimensión de la mujer con discapacidad en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en la reforma consiguiente de la ley, así como incluyendo en la macroencuesta que se viene realizando
incluyendo discapacidad, sobre 2015, el tema de violencia de género, que nos permita conocer esa realidad, y también información específica sobre la tipología de discapacidad. Y a propósito de las niñas y también de los niños de nuestro grupo social, de su libertad y de su realización como personas, hay que hablar de educación. La educación como derecho fundamental de todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos y alcanzar una vida social plena. El sistema actual presenta graves deficiencias hacia las personas con discapacidad, a las cuales nos discrimina cada día limitando el desarrollo de los primeros años de vida. No solo hace falta acabar con la segregación educativa para que todos los estudiantes con discapacidad estén escolarizados en centros ordinarios, sino también garantizar su aprendizaje con recursos docentes, materiales y económicos suficientes para que reciban los apoyos necesarios para que terminen los estudios y tengan un desarrollo formativo similar al del resto de los compañeros y compañeras sin discapacidad. Para ello, apostamos por garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que contempla la educación inclusiva y obliga a prestar una atención a la diversidad de las necesidades educativas del alumnado con discapacidad mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención a quienes lo precisen. Y por último, me gustaría abordar y exponer todos los aquí presentes la situación en la que se enfrenta el tercer sector, en general el movimiento asociativo de las personas con discapacidad en particular. Como sabrán, el conocido como modelo de gestión del 07 del IRPF ha cambiado y ha pasado a ser de gestión de ámbito estatal, a ser descentralizarse y pasar un 80% a las comunidades autónomas, dando cumplimiento a una sentencia del Constitucional y que entendemos que poco a poco pues, pasará a estar el 100% pues, en las comunidades autónomas. Esta situación es un cambio totalmente de modelo de financiamiento de muchos de los programas y servicios que se estaban realizando a través de las entidades del sector social de las personas con discapacidad, y esto requiere la búsqueda de un nuevo modelo de financiación para las entidades del tercer sector social, específicamente de las personas con discapacidad. Este nuevo escenario nos ha hecho conscientes de la necesidad de replantearnos el sistema de financiación, nos ha despertado de un letargo en el que habíamos estado instalados durante muchos años, pero no por ello nos ha hecho cambiar en nuestro convencimiento de que seguimos apostando firmemente por lo que era la esencia del IRPF. Este modelo está basado en la solidaridad ciudadana y su principal objetivo es construir y mejorar la situación de la vulnerabilidad de más de 7 millones de personas cada año, y esto debe de seguir siendo garantizado. Es necesario trabajar en la construcción de un modelo estable de gestión compartida y equilibrada, como solución constitucional y garante de los principios de solidaridad y equilibrio territorial, que supere la fase de provisionalidad y acuerde un modelo equilibrado que supere las deficiencias del actual. Es por ello que planteamos aumentar del 0,7 al 1% la capacidad del contribuyente para financiar los proyectos del IRPF, asignando un 0,7 al tramo autonómico y un 0,3 al tramo estatal, y diseñar un modelo sobre un marco jurídico sólido que garantice su estabilidad a través de un Real Decreto cuyo desarrollo cuelgue de la Ley del Tercer Sector y contemple un plan de impulso y fortalecimiento de la acción social, entre otras medidas. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para responder aquellas preguntas que deseen formularme. Muchas gracias por su exposición, señor Queiruga Viela. A continuación pasamos a la intervención de los grupos autores de la iniciativa. En primer lugar, el senador Marcos Arias, en representación del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidente. Pues don Anxo Queiruga me ha respondido a casi todo. O sea, le agradezco muchísimo y le traslado el agradecimiento desde Ciudadanos, que haya sido tan sintético y tan directo con todas la agenda que marca su confederación. Desde aquí también quería trasladarle el agradecimiento
que desde el 80 vienen realizando ustedes, coordinando y representando, impulsando la inclusión a personas con discapacidad física y orgánica. Es verdad, como va a tener otro turno, me gustaría también, aparte de estos 12 o 13 puntos que se podían desglosar, de introducir en la agenda, que para eso está esta comisión, y también en el Congreso. Me gustaría trasladarle también la preocupación que tenemos de que, usted lo ha comentado, pero me gustaría que ahondara en eso, de las diferencias interterritoriales. Algunas comunidades, algunas cosas van mejor, en otras comunidades evidentemente van peor. Se lo traslado porque, por ejemplo, usted ha comentado algo que me gustaría que, bueno, ya ha hecho usted la educación inclusiva no es una realidad en el Estado, lo ha dicho usted muy bien. Hay que acabar con esa segregación y luego apostar por esa educación inclusiva. Y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, yo vengo de la Asamblea de Madrid, como representante de la Comunidad de Madrid, ha sido un verdadero desastre el modelo de IRPF y ha afectado directamente a una de sus entidades, FAMA, que nos ha trasladado, y lo tengo que decir, pues su incomodidad por esa gestión que ha realizado, en este caso, el Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es verdad que es un tema muy autónomo, pero también en Extremadura ha pasado, bueno, y evidentemente hay que decirlo alto y claro. Me gusta también, traslado el agradecimiento porque ha incluido la asistencia personal como primer punto, que usted sabe, ya tuve la oportunidad, recién usted tomó la presidencia de COCENFE y usted me lo trasladó, que era una apuesta muy clara de la Confederación, y así ya se lo trasladé para que eso sea una realidad como un plan estructurado de vida para las personas con discapacidad físico-orgánica en todo el Estado. Ahí tenemos también el problema de que hay comunidades que sí están avanzando adecuadamente y hay comunidades que ni siquiera han empezado. En el siguiente turno me gustaría que avanzara algunas de las propuestas legislativas, algunas las ha hecho, otras no, que ustedes proponen como una agenda prioritaria en los próximos, si quieren, en los próximos años, en los próximos 2 años. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Marcos Arias. Tiene la palabra también como autor de la iniciativa la señora Sánchez Torregrosa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señor Quiruga, gracias, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, que estamos en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que estamos concienciados con un tema tan importante y tan sensible en nuestra sociedad y tan a día, ¿no? Porque cada día tenemos que ser todos iguales. Esa es la lucha que tiene cualquier ser humano, yo creo que de cualquier puesto de trabajo, por intentar esa igualdad. Entonces, en esta clase magistral, que es verdad que en 20 minutos no ha dicho mucho, yo tengo apuntado muchas cosas y me iré, pero sí me iré seguro al diario de sesiones, tanto mi grupo como yo, porque no ha dado mucha información muy útil que nos puede servir para llevar muchas iniciativas para adelante. Entonces, yo es verdad que quiero darle la enhorabuena en nombre de mi grupo por esa exposición, darle la enhorabuena en nombre de mi grupo por la labor que hace COCENFE con esas más de 1.600 asociaciones que tienen integrada en toda España, en una red amplísima, esa tela de araña en toda España, que ayudan tanto, ¿no? Junto con las administraciones públicas, el gobierno, las comunidades autónomas, pero que sin su labor, pues lógicamente no se habría avanzado tanto. Pues darle las gracias también en nombre de nuestro grupo por esa labor. Y también incidir en un detalle, darle la enhorabuena. La semana pasada muchos miembros de la comisión de esta comisión pudimos asistir a la inauguración de la nueva sede, entre comillas, era una remodelación integral. Entre los asistentes nos acompañó el presidente de la comisión, de ahí la preocupación. Yo creo que fue importante que estuviera la figura del presidente representando a toda la comisión en esa puesta en escena, donde pues con las oficinas, con las instalaciones que nos mostraron, pues son todo un ejemplo de accesibilidad, ¿no? Ahí nos demostraron lo que tiene que ser cualquier institución, tanto pública o privada, tiene que ser un ejemplo de ese espacio diáfano, libre, de ese espacio sin barreras, de ese espacio, ante todo, que permita desarrollar las capacidades de cada uno. Entonces, yo quiero darle la enhorabuena por eso, y además también tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano ese plan de acción con esas medidas que han presentado con todos los puntos más importantes para COCENFE, lo que nos da también una idea, ¿no? de
recopilar más información para nuestro día a día, para nuestro trabajo. Esa accesibilidad universal imprescindible, la educación inclusiva, el empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, hechos que ha puesto hoy aquí de manifiesto. Y también quiero hacer quiero marcar la referencia de la importancia de COCENFE con esas casi, entendido que son más de 500.000 personas que atienden al año, que llegan a apoyar al año. Yo creo que ese detalle tiene que quedarse registrado en el diario de sesiones en el acta de esta comisión, y también ese claro compromiso por lo que nos preocupa a todos, a los que están en las instituciones, a los que están en el tercer sector y a los que estamos en el gobierno, que es el empleo de las personas con discapacidad, sobre todo, que lo tienen mucho más complicado. Y ahí también son un ejemplo con esos 99.000, creo que lo estoy diciendo bien, 99.000 personas con discapacidad que han ayudado a encontrar un trabajo su institución, su confederación, la confederación la confederación de COCENFE de personas con discapacidad física y orgánica. Entonces, yo creo que habla un poco del compromiso de todos. Yo reconozco, lo sabemos, ¿no?, que hay un camino, un recorrido inmenso por hacer, pero también es verdad que se ha avanzado mucho, No nos podemos parar en lo que se ha avanzado, sino en lo que queda por hacer. Pero es verdad que para nosotros el empleo en nuestro gobierno, ¿qué le voy a decir? En el discurso de cualquier, desde nuestro presidente del gobierno hasta cualquier parlamentario, pues creemos que de ahí, esa es la raíz del tronco de donde radica todo. Si hay empleo, hay cotizaciones, puede haber más recursos para incentivar pensiones, políticas de discapacidad, etcétera, etcétera. Yo lo veo como esa metáfora, ¿no? Entonces es verdad que hoy día somos un ejemplo para Europa, porque creo, y corríjame si lo estoy diciendo mal, que en España es donde más empleo para personas con discapacidad se está creando hoy día de toda Europa. Yo creo que eso hay que ponerlo también encima de la mesa. En concreto, la afiliación crece a un 9%, creo que es el triple del empleo que se crea a día de hoy, supera al empleo de las personas sin discapacidad, es el de las personas el empleo entre personas con discapacidad aumenta, el triple que la media nacional en cuanto a las personas sin discapacidad. Ahora sí ha quedado claro que me estaba haciendo yo ahí. Entonces, todo esto nos tiene que servir no para relajarnos, ni muchísimo menos, porque es que tenemos que aumentar. El año que viene tenemos que intentar que no sea el triple, sino que sea el cuatriple. Ese tiene que ser el objetivo de todos, sino intentar buscar esa meta para que cada día, pues, que podamos avanzar y que las personas con discapacidad, pues, encuentren menos impedimentos en la sociedad. Yo también quiero hacer un gesto, un detalle, anotar también ese 7% de plazas reservadas de empleo público para las personas con discapacidad, es la mayor porcentaje de la historia. Entonces, tenemos que partir que el año que viene y el siguiente no va a ser nunca el 6%, ni debe ser nunca el 5%. Tendremos que luchar por un 8%, tendremos que luchar, y ese debe ser el objetivo de todos los parlamentarios, y el objetivo de este gobierno, implementando y mejorando, porque sí, queda muchísimo por hacer. A mí personalmente, y a mi grupo, y a mí como portavoz, pues a mí me avergüenza, ¿no?, que haya pasado también la fecha del 4 de diciembre en temas de accesibilidad y que no tengamos un país totalmente sin ninguna barrera. Por supuesto que sí, y al ser conscientes de ello, pues tenemos que ser duros y tenemos que ser exigentes. Usted incitaba a que denunciaran, pues yo también incito a que las personas denuncien, si esa es la vía más rápida para poder solucionar. Pero tenemos que ser conscientes que aquí estamos todos metidos. Igual que ustedes acondicionaron perfectamente su sede, su institución, tienen que estar metidas las empresas privadas, las instituciones públicas, la Administración General del Estado y, por supuesto, las comunidades autónomas. Y esos más de 8.000 ayuntamientos. Yo he sido concejal en un ayuntamiento y he sido totalmente consciente de lo que hemos estado mejorando el tema de accesibilidad, y ahora solamente no veo lo que hemos hecho, solamente ya me fijo en todo lo que nos queda por hacer en mi municipio, en Huesca, Lovera, en Almería, por seguir mejorando la accesibilidad. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos que tener todos, ese reto positivo. Y sí, no perder de vista que si ha pasado esa fecha, 4 de diciembre, creo que también es importante para que nos sirva de aliciente y nos dé un poco ese pellizco para ser más ágiles y más rápidos, porque como usted ya ha dicho, ¿y ahora qué?
Pues ahora tenemos que ponernos el ejemplo. Mira, da la casualidad que tengo aquí a mi amigo García Nieto, que él fue un ejemplo en su ciudad, en Ávila, cuando estuvo al frente de la ciudad como alcalde y que consiguió el premio a una de las ciudades más accesibles de Europa. Pues lo tenemos en la fila, está preocupado por la discapacidad y con su ejemplo también pues intentaremos extrapolarlo al resto de municipios. Y no me quiero extender mucho más. Yo sí quisiera hacerle 2 preguntas respecto a su exposición en nombre de mi grupo. La figura del asistente personal, importantísima. Yo tenía la duda que cuál era su opinión, pero me la ha dejado clarísima sobre la cualificación, no la ha dejado clarísima. Opinión, aquí la persona, y lo digo por si acaso estoy equivocada, la persona con discapacidad es la que decide esa cualificación. La persona con discapacidad es la que pone los mínimos. Mi duda, la única que me queda, porque lo he explicado clarísimo, es si hay una formación mínima que exige COCENFE o no hay ni siquiera esa formación mínima. Es lo único. El otro lo ha dejado perfectamente claro, que es la persona con discapacidad la que decide qué tipo de persona es la que quiere que le atienda y que se asuma. Y que nadie venga a decidir de ningún despacho, en ninguna Gran Vía, ni en ninguna comunidad autónoma, a decidir sobre qué tipo, qué de características tiene que tener la persona que asista a alguien. Y luego, por supuesto, pues lógicamente estamos en las fechas que estamos. La semana que viene es una fecha importante para la mujer. Yo he seguido a COCENFE, la página web, que por cierto aprovecho para aplaudirla, porque tiene toda la información, súper transparencia absoluta, de cuentas, de datos, de asociaciones, es decir, que puede hacerte un máster en discapacidad solamente y exclusivamente echándole y estudiando la web de COCENFE, y yo creo que eso dice mucho de su organización, ¿no? Porque cuántas veces va uno a investigar y lo único que encuentra, no encuentra nada. Entonces, deja más de la sigla y de las siglas que usted representa, habla mucho de ello. Pero precisamente por eso he visto que el tema de la mujer con discapacidad es importantísimo. Es verdad que usted aquí lo ha nombrado un poquito, porque es que el tiempo es importantísimo. Y hablan por supuesto, de ese empoderamiento que necesitamos darle a la mujer con discapacidad. Aprovechando las fechas que estamos, aprovechando la semana que viene, yo sí me gustaría que en su segunda intervención se parara un poquito más aquí y nos dijera a nosotros que tenemos la obligación de legislar por la mejora de las condiciones de las mujeres y de los niños con discapacidad, en qué líneas nos podemos marcar como más importantes para evitar esa doble discriminación que tienen las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad en este caso, y conseguir el empoderamiento de esa figura. Y sin más, muchísimas gracias por las aportaciones que aquí nos ha hecho. Gracias. Muchas gracias, senadora Sánchez Torregrosa. A continuación, si lo desea, tiene la palabra el señor Queiroga Vila para contestar las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Popular. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención, ¿vale? Y también, pues, efectivamente, agradecer a las personas, a los senadores y senadoras que estuviste en la inauguración de las instalaciones de COCENFE, ¿vale? Agradecerlo porque, bueno, el tiempo es muy importante y sinceramente para nosotros también es importante sentir que tenemos el apoyo y que son temas pues que ocupan y que preocupan también a esta comisión, como no puede ser de otra manera, ¿no? Me decía Marcos con Arias con respecto a las diferencias interterritoriales. Claro, las hay, ¿no? Es decir, y esto las llevemos al ámbito que las llevemos, pues todos conocemos lo que es la ley de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, pues que hay comunidades donde no se copaga, hay otras comunidades donde se copaga, hay comunidades donde no se ha hecho absolutamente con el desarrollo de la figura de asistente personal, hay comunidades que presumen de ellas, pero que solamente tienen un programa experimental desde hace 10 años, no es un recurso que esté abierto a las personas que lo demanden y por lo tanto los distintos ritmos están ahí. A mí, aunque no se me anote, soy gallego y por lo tanto conozco cómo se ha desarrollado y cómo está en funcionamiento, ¿no? Y no es presumir de nada, pero sí hay que señalar que Galicia tiene 96 libranzas de asistencia personal, hizo un programa experimental los 2 primeros años, ¿vale? Y al final se puso un recurso. ¿Es suficiente? No, porque la cuantía económica
aunque es una cuantía importante porque hace una aportación mayor del 50% del recurso que pone el Estado. En Galicia hay una prestación eran 1.200 euros y 1.500 euros, y en estos presupuestos para la prestación de asistencia personal pues pasa de 1.500 a 1.800 horas, exigiendo a 1.800 euros, perdón, exigiendo pues una prestación mínima de 120 horas. No nos gusta hablar de dinero en asistencia personal porque lo que necesita la persona son horas de atención, y deberíamos de hablar de horas de atención, ¿vale? No tanto del dinero, ¿vale? Porque esto es lo que le permite a la persona ser dueña de su vida y gestionar su propia vida. Y yo no estoy diciendo de que tengamos que coger y derrumbar todas las residencias que existen. Estoy diciendo que son recursos complementarios, pero que la persona tenga la libertad de poder elegir y decidir, ¿vale? Lo veo en mi caso particular. Yo soy una persona con una lesión medular y amputado, y a mí si me metiera en una residencia pues me deprimiría y no podría soportarlo por mi manera de ser, ¿vale? Y yo me gusta vivir pues en sociedad y en un entorno y hacer mi vida, ¿vale? Pero hay personas, ¿vale? Pues que a lo mejor deciden tener pues esa serie de servicios y ese recurso, ¿vale? Ahora nosotros tenemos que apostar y potenciar el recurso del asistente personal, que la persona decida cómo quiere vivir su vida y gestionarla. No solo hay diferencias, evidentemente, en los distintos territoriales con la figura de asistente personal. Es decir, la figura de asistente personal está en Galicia, está algo en el País Vasco, algo. Es decir, no es puramente la figura de asistente personal, porque si tú ves las libranzas que salen, pues no corresponde por la cantidad económica, ¿vale? Para mí es otra figura, pero bueno, se está haciendo algo. Y después, en Cataluña hay dos programas, uno del Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Que es un programa, sigue siendo un programa experimental, ¿vale? Y otro de la Generalitat, que sigue siendo también un programa limitado y cerrado para un grupo de usuarios concretamente, ¿vale? Y después hay un programa experimental en la Comunidad de Madrid, que lleva siendo experimental, pues, yo creo que 10 años, ¿vale? Y se ampliará ahora, pero bueno, lo suyo es que sea una libranza, como corresponda, ¿no? Con respecto a la educación inclusiva, pues aquí la postura que tiene COCENFE es esa, es educación inclusiva. La postura que tiene también, pues como que tenemos desde el propio CERMI, es esa, pero yo soy consciente de que aquí hay un debate, ¿vale? Y de que hay otras posturas con respecto a la educación. La nuestra claramente es esta, ¿vale? Y vuelvo a lo de antes, no digo que los centros de educación especial que existen tengamos que derruirlos, ¿vale? O destruirlos, pero no sigamos construyendo más. Pongamos las herramientas y los recursos necesarios para que los niños y las niñas puedan estar en la comunidad educativa con los apoyos que necesitan en distintos ámbitos con normalidad, y poder participar y tener bueno, pues las actividades extraescolares pensando en esa diversidad, ¿no? Eso enriquece a los niños y niñas en general, fomenta esa inclusión y esa normalización de su propia familia. Quiere decir, no puede ser que hoy sea noticia que un ayuntamiento X hace un parque accesible, ¿vale? Y eso sigue siendo una noticia de un medio de comunicación. Lo decía la senadora, decir, oye, es innegable que hemos avanzado en los últimos 30 años. Por supuesto que hemos avanzado. Esto no se puede negar, y la situación de las personas con discapacidad es totalmente distinta. Pero si nos ponemos a ver qué reivindicamos las personas con discapacidad y cogemos 10 cosas de hace 30 años, 7, 8 siguen en vigor. Es decir, a mí me parece triste que hoy sigamos hablando de accesibilidad. Me parece triste, porque, quiero decir, hemos avanzado tanto. Quiero decir, la LISME es del año 82. Por lo tanto, que hablemos de accesibilidad pensando en un grupo social como el de las personas con discapacidad, no responde a la realidad de una sociedad del siglo XXI, porque la accesibilidad no es un tema específico o que favorece o que incluye a las personas con discapacidad, incluye a la sociedad en su conjunto. Nadie sabe cuál va a ser su situación dentro de media hora, ¿vale? Y nadie sabe si va, porque uno cuando nace ya tiene una dependencia y necesita de los apoyos y tal. Si llega a ser mayor, vuelve a tener una dependencia, y por lo tanto los espacios, el concepto de la accesibilidad está integrado en el diseño. No son pegotes, no son costas hechas a mayores.
no voy a decir el nombre ni el ayuntamiento, pero me llamaba un alcalde la semana pasada porque han hecho una obra con Fondo Social Europeo, ¿vale? Y claro, aquello de accesibilidad no tiene prácticamente nada. Y me llamaba, porque pidieron un dinero que le dio a una administración para hacer la reforma y hacer esto accesible. Vamos a ver, si lo hiciste hace 4 meses. Es decir, esto nos queda mucha pedagogía que hacer y además, sobre todo, en el ámbito de la accesibilidad, oye, tengamos claro que esto favorece a la sociedad en su conjunto, ¿vale? Que es un derecho, como si nos favoreciera única y exclusivamente a las personas con problemas de movilidad o con discapacidad, ¿vale? Pero tengamos una visión amplia de este tema, porque no es verdad, además, favorece a todo el mundo, favorece a la sociedad en su conjunto. Y en esto, bueno, no me voy a meter en el transporte, porque la persona con discapacidad con problemas de movilidad que no tenga su propio medio de transporte, pues no puede salir de su casa, con lo que conlleva esto, que al final también desarrolla el desenvolvimiento socioeconómico de su entorno familiar, que alguien se tiene que hacer cargo de llevar y traer a esta persona para que, si de alguna forma queremos que esté participando en la sociedad, pues necesita de una serie de apoyos, ¿no? Por lo tanto, ¿hemos avanzado? Sí, pero estoy de acuerdo con la diputada, con la senadora, perdón, que tenemos que seguir avanzando, mirando también pues lo mucho que nos queda por recorrer, y debemos de hacerlo de una manera junta y teniendo en cuenta a las entidades y al sector de las personas con discapacidad, ¿vale? No podemos hacer las cosas para las personas con discapacidad creyendo que es lo que nos gusta. Esto no es una cuestión de gustos, es una cuestión de ser justos, ¿vale? Y en esto, es decir, no hacer las cosas para nosotros sin tenernos en cuenta. Es algo básico. El senador Marcos Arias me hablaba del IRPF de Madrid. Pues, ¿qué quiere que le diga? Estamos esperando, nosotros es un tema que nos ocupa y que nos preocupa, ¿vale? El nuevo modelo, lo decía en mi intervención, el nuevo modelo de financiamiento, que es verdad que es una sentencia de constitucional y que hay que cumplirla, nada que objetar, pero, bueno, pues con este tramo autonómico, tramo estatal de un 80-20, pues es verdad que, bueno, pues que el secretario de Estado, que estuvo aquí un momento antes en mi comparecencia, pues sí había avanzado de como un poco la posibilidad de cómo se podía gestionar desde las comunidades autónomas en esta ocasión, por ser ya el primer año, e incluso de poder pedir una enmienda a la Secretaría de Estado para que hiciera la gestión y no ocasionara ninguna dificultad en las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid optó por contratarlo con Traxa, ¿vale? Parece ser que Traxa es contratarlo a una consultora y esto es un despropósito, ¿vale? Entonces, bueno, estamos pendientes, creo que hay una partida nueva de dinero para intentar solucionar este tema, porque si no serían una serie de servicios y actividades que desaparecen y personas con nombres y apellidos que dejan de recibirlos. Por eso, hoy a la mañana había un acto también, y perdonar que lo salte, con la ley, con la reserva de la ley de contratos, que entra en vigor el próximo día 8 de marzo con el ministro Montoro, donde hablaba y ponía de manifiesto pues de buscar una solución para la financiación de las entidades del sector social de las personas con discapacidad, pero también pedía, y ya nos lo dijo también en una reunión privada, y no podemos estar más de acuerdo con él, que decir, oiga, este dinero de IRPF que va a las comunidades autónomas, ¿vale? Que es dinero nuevo, decir, oye, que se siga destinando a la atención de las personas, que no vaya a otras cosas, porque es verdad que públicamente no se dice, pero la mayoría de los presidentes y presidentas están pidiendo que esto vaya a la caja única. Y esto nos haría un daño terrible, porque dejaríamos de prestar y de atender a un montón de personas que, gracias a la solidaridad de la sociedad española en su conjunto, a ese 0,7 del IRPF, pues tienen garantizados una serie de servicios y actividades que de otra manera tengo mis dudas. Y por lo tanto hay que pedir un compromiso importante y riguroso del control de este dinero, que es dinero nuevo que va a las comunidades, para que ese dinero se siga destinando a los servicios sociales. Con respecto al empleo, es verdad que aumenta, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidado con esa temporalidad, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con esa temporalidad. Y después, es decir, que los datos que tenemos históricos de la tasa de desempleo de las personas con discapacidad son inaceptables y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo y replantearse, bueno, pues algo
¿vale? Que dé cobertura pues a estas necesidades, porque si no, lo que está pasando es que también la tasa de desempleo al final se va comiendo la tasa de inactividad, porque la persona deja de creer en sus propias capacidades, su entorno también, y tenemos que tener en cuenta, pues en Galicia tenemos la mitad de los núcleos rurales de la población del territorio español, y por lo tanto las dificultades que tienen las personas con discapacidad que viven en el ámbito rural para acceder a cualquier tipo de servicio es mucho más complejo, tiene muchísimas más dificultades, y por lo tanto muchas veces esto lo que pasa es que la persona al final se queda contribuyendo un poco a la economía familiar, ¿vale? Pero el problema viene cuando la persona se hace mayor, cuando sus padres se hacen mayor. Al final la persona es un problema, porque sus padres son mayores, su hermano o su hermana tiene su vida, y por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Vale? Si no trabajamos esto cuando corresponde y capacitamos y apoyamos a la persona para que en el futuro pueda gestionar su propia vida, pues al final se convierte en un problema, ¿vale? Y todos sabemos que el empleo es una herramienta de inclusión no solo laboral, sino también social, y que genera pues a la persona pues una capacidad de decidir, le da una independencia económica, y por lo tanto pues hace que tenga pues capacidad de decidir sobre su propia vida, ¿no? Con respecto a la accesibilidad, pues es evidente, ¿no? Es decir, nosotros llevamos y este año haremos una movilización otra vez coordinada e importante con todas las entidades que forman parte de COCENFE en el territorio nacional para, de una vez por todas, que seamos capaces de modificar esta ley de propiedad horizontal. Vemos todos los días en medios de comunicación como una persona sigue encerrada en su vivienda porque, bueno, pues la ley de propiedad horizontal, acogiéndose a ella, limita a estas 12 cuotas, y por lo tanto vemos personas que pagan porque le suben y le bajan de su casa una vez a la semana pues 40 euros para que alguien vaya a subir y bajarle. Me parece que no es aceptable en una sociedad que se dice avanzada, y menos en el siglo XXI. Se creó esa comisión a finales del año pasado, en la que estuvimos con el propio ministro de Fomento y con toda la gente de su equipo, pero todavía no se ha reunido ni una sola vez, y además nosotros lo dijimos con claridad, que esta comisión no era una comisión para dilatarla en el tiempo, era una comisión que necesitaba de una modificación, porque todos los presidentes de gobierno que hubo en este país se comprometieron a modificar la ley de propiedad horizontal, ¿vale? Se han hecho algún retoque, ¿vale? Pero no es lo suficiente para que las personas puedan entrar y salir con libertad de su vivienda, ¿no? Y el día 4 de diciembre era la fecha límite. Es evidente que nos quedan muchas cosas por hacer, innegable también lo avanzado, pero respecto a la accesibilidad no podemos, es decir, así como cuando se da la licencia de un local nuevo o de una reforma se va a controlar que cumpla con la salida de emergencia, la accesibilidad tiene que estar en ese orden. Tiene que estar en ese orden, si no, no puede tener la licencia de apertura. Y después lo hemos hecho. Yo puedo contar mi experiencia porque, bueno, pues en Galicia se destina una parte muy importante del presupuesto de la administración autonómica al transporte, ¿vale? Por nuestra dispersión y utilizando también el transporte escolar. Y uno de los requisitos era que el transporte, las empresas que se presentaran al concurso público, fuera accesible. Oye, esto no echó a nadie fuera del concurso, al contrario, ¿no? Hoy tienes mucha más alternativa. Por lo tanto, digo que muchas veces no es una cuestión de dinero, sino de voluntad política, ¿vale? Y la accesibilidad, pues es un derecho, y no podemos seguir permitiendo pues que se abran espacios, que se abran establecimientos que no cumplan la accesibilidad universal, o que se abran, como comenté, se haga una obra, como comenté hace un momento, y que no se haga bien hace 4 meses y que ahora esté pidiendo un dinero para la eliminación de barreras, ¿no? Esto creo que no es aceptable. Y después preguntados por la formación del asistente personal. Aquí estamos trabajando con el Inserso, ¿vale? Un grupo de trabajo en la comisión en el seno del CERMI. Las 50 horas fue lo mínimo que acordamos porque no había otra opción, ¿vale? Aquí había un debate muy intenso, ¿vale? En este tema. Y las 50 horas es lo mínimo que se acordó, pues que para que poder homologar en el catálogo de cualificaciones, pues hay un mínimo, que era este, ¿vale?
para que la persona pueda tener una calificación profesional y después tener también esa regulación que solicitamos y que pedimos de carácter especial, ¿vale? En esto estamos trabajando. Es difícil avanzar porque aquí también hubo Consejo Interterritorial la semana pasada y por una parte estuvieron los técnicos territoriales y el día siguiente pues la parte política, ¿vale? Pero estamos trabajando intensamente en este tema porque esto no es ayuda a domicilio, ¿vale? Y por lo tanto ni es cuidados en el entorno, esto es lo que es. Por lo tanto tenemos que darle una salida con altura de miras y como lo corresponde a la figura del asistente personal. Y después con respecto a las mujeres con discapacidad, ¿no? Es decir, el tema de las mujeres y de las niñas con discapacidad, seguimos, incluso en el propio sector, también hay que reconocerlo, que nos cuesta ver al frente de entidades del propio sector de las personas con discapacidad a las mujeres con discapacidad, ¿no? Y por lo tanto es obvio que hay una doble discriminación. Yo digo que cuando viven en el ámbito rural una triple discriminación. Y después, bueno, pues hay situaciones, hoy en este tema que teníamos por la mañana con la ley de contratos, pues el presidente del Foro de Responsabilidad Social a la Contratación, el expresidente Rodríguez Zapatero, pues hablaba de que el 20% de las mujeres de este país que tienen temas de violencia de género y de maltrato son mujeres con discapacidad. Y por lo tanto, muchos de ellos pues no se conocen, no se denuncian, pero esto es una realidad que está pasando, ¿vale? Y después, todavía, a día de hoy, se tiende a decirle a las mujeres con discapacidad, en muchas de las ocasiones, según el grado de discapacidad, en caso de las personas con discapacidad física y orgánica, pues que cómo van a ser madres, ¿no? Renunciar a un derecho y a una libertad de decisión que tiene la propia mujer. Y después nos queda también con el tema del avance en el ámbito de la accesibilidad universal y el tema de las consultas ginecológicas. Todavía es algo que no se contempla o en cuestiones muy, muy puntuales, ¿no? Y por eso que cuando hablamos de hacer políticas transversales, pues hablamos realmente de eso, de hacer políticas teniendo en cuenta a la persona pues en su conjunto, al hombre, a la mujer y en los distintos escenarios, porque siempre históricamente se nos tiende a que las personas con discapacidad seamos personas o que estamos dentro de sanidad o servicios sociales, ¿vale? Y es un modelo, una visión muy asistencialista y muy de rehabilitación, y por lo tanto, como yo digo siempre, cuando estoy enfermo voy al médico, pero no estoy enfermo todo el año, ¿vale? Entonces, que tengamos esa visión, ¿vale? Y eso nos permitirá también avanzar y no ver que hacemos específicamente las cosas para un grupo, hacemos las cosas para la sociedad, para todas y para todos. Muchísimas gracias, señor Quiroga Vila. A continuación pasamos al turno de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de 5 minutos, de menor a mayor, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Arias. Tomás Arias. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, reiterar otra vez nuestro agradecimiento. Las aclaraciones me parecen muy bien contextualizadas en el ámbito de la discapacidad física y orgánica. Le comentaba, bueno, le comentaba lo de, usted lo ha dicho muy bien, ha apuntado, le comentaba lo de Madrid porque una de sus entidades aquí en Madrid sí nos trasladó la preocupación. En general, hay otras entidades del tercer sector, no solamente de discapacidad, que también han sido, entre comillas, víctimas de esa gestión, y por lo tanto, bueno, pues trasladarle, como así me comprometí con el presidente de FAMA, pues que se lo iba a comentar, porque bueno, usted yo sé que está bien enterado de eso. Sobre el tema de la asistencia personal, a nosotros también nos preocupa, se lo he trasladado porque se ha olvidado usted de Castilla y León, que bueno, tiene otro desarrollo, se le ha olvidado, lo digo. Fíjese que estoy hablando del Partido Popular, pero hay que contextualizarlo. Donde quizás la deriva vaya hacia algo que usted ha comentado, que es no tanto a asistencia personal como a cuidadores. Lo digo por el último Congreso de Valladolid, en el que parecía ahí que no había una doble vía, ¿no?
Pero sí nos preocupa por algo que usted ha dicho, es decir, que todos los ciudadanos españoles, en este caso con discapacidad física orgánica, pues si se trasladan o se mueven, pues tengan los mismos derechos consolidados y que no haya estas derivas extrañas de que aquí sí se reconoce, a 100 kilómetros no, etc. Y que tampoco entremos en esa vinculación que es cierto que las comunidades autónomas gestionan, pero que gestionen uniformemente. Estoy de acuerdo con usted que la Convención tiene el recorrido que tiene, el movimiento de la discapacidad también, pero es verdad que yo estoy de acuerdo con usted que se sigan produciendo las noticias de que se ha abierto un cine accesible. El otro día también había una noticia, o que algo sea accesible, pues sigue siendo evidentemente noticia. Insisto y otra vez trasladarle el agradecimiento. Creo que ha sido muy claro en las reivindicaciones. Nuestro grupo parlamentario en el Congreso pues seguirá apostando en la Comisión por la asistencia personal, por superar la institucionalización, usted lo ha dicho, por servicios sociosanitarios adecuados a las personas con discapacidad físico-orgánica, por revisar ese baremo de discapacidad, por revisar el catálogo ortoprotésico que usted ha comentado, por revisar también la situación de la accesibilidad, la reforma de la propiedad horizontal, que también creo que se va a tratar, el empleo, que estamos con usted, que los centros especiales de empleo se tienen que convertir en un puente, no en el final del puente, la preocupación por las mujeres y niñas con discapacidad en el entorno también rural, la educación inclusiva, apostar por esa consolidación del artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se tiene que cumplir, y por repensar seriamente, usted ha hecho algunas propuestas que son interesantes, repensar el tercer sector y la sostenibilidad del tercer sector. Nuestro grupo parlamentario también en el Congreso estuvo reunido con ese tercer sector, en concreto también con CERMI, y bueno, pues repensar esa sostenibilidad financiera y hacia dónde vamos, que es un poco la respuesta que yo creo que desde el Legislativo tenemos que dar. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima y seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Marcos Arias. A continuación tendría la palabra el Grupo Nacionalista y Partido Demócrata de Agrupación Independiente de Canarias, que no está. El Grupo Parlamentario Vasco tampoco está y, por lo tanto, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el senador Martín. Muchas gracias, presidente. Me sumo a la felicitación por la comparecencia en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Voy a intentar ser breve. De su primera intervención me gustaría repescar y esclarecer alguna duda acerca del concepto de asistente personal. Me ha parecido entender que el concepto, desde el punto de vista que defiende su entidad, supera un poco la figura del cuidador, e incluso me ha parecido entender que no se podría clasificar dentro de una cartera de servicios convencional como se ha hecho hasta ahora, un catálogo de servicios. Esta es un poco la línea de lo que ha hecho el Departamento de Acció Social en la Generalitat de Cataluña, aunque sea en fase pues, experimental, como usted ya ha apuntado. Luego también me gustaría, si fuera posible, que pudiera dar algún dato acerca de la repercusión negativa que han tenido las políticas de austeridad como consecuencia de la crisis económica, para saber un poco con más detalle el efecto directo sobre las personas. Otra cuestión que también me ha parecido interesante es la propuesta de incrementar la aportación de IRPF al 1%. Ese incremento al 1%, como creo que usted sabrá, nosotros desde Esquerra Republicana defendemos la total territorialización de las aportaciones en función de IRPF, que en estos momentos pues está en una distribución por un periodo de 2 años, creo, es un acuerdo tácito de 80-20. ¿Y qué cantidad significaría este incremento? Subir al 1%. Y luego también insistir un poco en las bondades que tiene el tercer sector social en aquellos territorios donde ha habido tradicionalmente, históricamente, mucha iniciativa. Este es el caso de Cataluña. A lo mejor
como decía el compañero del grupo mixto de Ciudadanos, no todas las comunidades autónomas están abordando este tema con la misma intensidad, por decirlo de alguna forma, pero sí que nos preocuparía a nosotros desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que se planteara una homogeneización en el sentido de mínimos. En todo caso, nosotros siempre apostamos por ensanchar los derechos, pero por la banda de arriba. Es decir, nosotros lo que nos interesa es que cada vez pues haya más derechos y que aquellas comunidades autónomas o incluso ciudades, que también se ha referido a ello, que por el motivo que sea, a veces es una cuestión solo de, por decirlo de alguna forma, que no se me interprete mal, de mala gestión, pues lo que hacen es un poco pues hacer mal, ¿no?, a los que queremos ir un poco más rápido, ¿no?, en este sentido. Y también las bondades de la nueva ley de contratos del sector público, bueno, tendremos que ver su aplicación, ¿no?, porque al final me da un poco la sensación que si hay una cierta discrecionalidad del Estado, pues podríamos ganar por una parte, pero podríamos perder por otra. De lo que se trata es quizás, desde mi planteamiento, de aprovechar lo que ya está funcionando bien para potenciarlo en otros sitios donde no está funcionando tan bien y a partir de ahí hacer un salto de calidad hacia adelante. Es decir, a nosotros nos parece muy bien que todo el mundo tenga unas mínimas condiciones de vida, pero de lo que se trata es de que cada vez las tengamos mejores y las tengamos más rápido, ¿no? En este sentido, me ha parecido también que había una crítica acerca de la gestión ineficaz de los servicios sociosanitarios dirigidos. Eso, a ver si lo podría esclarecer un poco más. Y luego, este trinomio al que se ha referido antes de la educación inclusiva, la igualdad y el empleo, me parece que van muy unidos. Es decir, que un concepto sin el otro no tiene mucho sentido. Es decir, incluso me parece que es la educación en la igualdad. No es que sean dos cosas diferentes, sino una educación inclusiva en la igualdad, para evitar esa triple discriminación, ¿no?, por el hecho de ser mujer e incluso por el hecho de ser mujer en el entorno rural, que eso es aún más acuciante. Y por nuestra parte, pues nada más. Muchas gracias, señor presidente, y reiteramos nuestro agradecimiento por su comparecencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Martí. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, la senadora Felipe Saelices. Gracias, señor presidente. En primer lugar, darle la bienvenida, señor Queiruga. Discúlpame que estoy un poco mal de la garganta. Y agradecerle toda la información que nos has compartido. Ha hecho una exposición fantástica. Yo quiero comenzar mi intervención hablando de educación inclusiva, puesto que es la base para conseguir una sociedad sin prejuicios ni discriminaciones, en la que se conviva respetando la diferencia desde la diversidad. Hay niños con discapacidad a los que hoy en día no se les permite estudiar en centros ordinarios por falta de accesibilidad, recursos materiales y humanos. Me gustaría saber si a COCENFE han llegado casos de este tipo, si dispone de estadísticas y qué actuaciones tiene previsto realizar a corto plazo para reivindicar y exigir que se cumpla el derecho a la educación inclusiva y no se produzcan más segregaciones, porque es verdad que los centros ordinarios que los centros especiales no se tienen por qué derribar, pero sí que se tienen que transformar en centros ordinarios. Si desde pequeños se nos educa a que el mundo es diversidad y en ella entramos todos, hoy no habría tantas barreras mentales, que son las que nos hacen tantísimo daño
y que por ellas existen las demás. Si desde pequeñitos los niños crecen respetando esas diferencias, cuando sean adultos y sean ingenieros, sean arquitectos, no les va a hacer mucha falta el código de accesibilidad ni normativa, porque de forma natural van a saber diseñar para todas las personas. También quisiera saber si desde COSENCE se denunciará a los establecimientos, incluidos los de administraciones públicas como el Senado, medios de transporte, etcétera, por la discriminación que supone su falta y su denegación de accesibilidad y ajustes razonables. Como usted sabe, primero fue la LISMI, después la LIUNDAO y ahora la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los plazos han ido venciendo sin que se cumpliese lo establecido en ellos. Entre tanto, las personas con discapacidad seguimos sin poder disfrutar de nuestros derechos y libertades, porque sin accesibilidad no hay derechos. Como ejemplo, señor Queiruga, le pongo que no solo en esta planta, sino en todo el edificio de Palacio, personas como usted y como yo no podemos hacer uso del baño porque no hay ninguno accesible, mientras que el resto de personas tienen uno a pocos metros de cada planta. Si eso sucede en una cámara como esta, que representa a todas las personas y debiera ser ejemplo para la sociedad, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Eso es estar en igualdad de condiciones con los demás? No. Eso se llama discriminación en toda regla, con mayúsculas. Usted mismo lo pudo comprobar hace una semana, cuando asistió al acto del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Siguiendo con ejemplos, en esta sala hay bucles magnéticos. Esta sesión se está retransmitiendo en lengua de signos. Señor Queiruga, queda tanto para cumplir con la accesibilidad universal que no creo que ni usted, ni yo, ni todos los que estamos aquí lo veamos. Por otra parte, el empleo es una forma de inclusión que refuerza la autoestima y proporciona independencia económica. Hemos cerrado 2017 con más de 100.000 empleos para personas con discapacidad, pero únicamente el 29% de estos contratos fueron en mercado ordinario. Y persisten, por supuesto, las diferencias salariales entre mujeres y hombres con discapacidad y de ambos con respecto a la población en general. Como desde COSENCE estáis en contacto con empresas, nos gustaría saber qué percepción tienen estas sobre las personas con discapacidad y cuáles son los principales retos a los que debe hacer frente España en materia de inclusión laboral de nuestro colectivo. Como le digo, aún queda mucho por hacer para vivir en condiciones de igualdad con los demás. Y mi última pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo al que nos enfrentamos las personas con discapacidad en España para que se hagan reales y efectivos nuestros derechos humanos y cómo cree que se puede superar? Agradeciéndole de nuevo todo lo que nos ha compartido, espero su respuesta. Gracias. Muchas gracias, senadora Felipe Saelices. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, el senador de Lara Guerrero.
Gracias, señor presidente. Y si me permite, señor presidente, es una cuestión previa de orden que he comentado con el señor letrado. A mi grupo parlamentario le da absolutamente igual que los grupos que solicitan la comparecencia, en este caso del señor Quiruga o de cualquier otra autoridad política, civil, social, disfruten de la posibilidad de intervenir en 2 ocasiones en la comisión, pero es que hace escasos minutos casi, a escasos metros de aquí, en otra sala, la sala Clara Campoamor, el Grupo Socialista, que era peticionario de la comparecencia de la señora ministra de Sanidad, se le ha ofrecido la posibilidad, antes de comenzar la reunión, de intervenir una sola vez, pero con alternativa de intervenir al principio como peticionario o al final en función del turno ordinario. Yo pienso que en el Senado tendría que haber un acuerdo general. A mí me da lo mismo que el PP intervenga hoy, o Ciudadanos, 2 o 22 veces, siempre y cuando el espejo, el paralelo de la otra comisión también intervengan. Es decir, que haya uniformidad, solamente eso. No estoy en desacuerdo que el compareciente... Estoy haciendo una sugerencia, ¿verdad? Muchas gracias por la sugerencia. Yo creo que su grupo parlamentario, como grupo tiene representación en la mesa de la Cámara, creo que es el lugar donde se debe de plantear eso que usted plantea. Yo no entro a valorarlo. En cualquier caso, le agradecería que haga uso del turno de fijación de posición, de uso de Sí, a tiempo que cuestión de aclaración era también eran palabras de protesta en lo que concernía a la diferenciación de una comisión respecto a otra. Señor Quiruga, venía usted avalado por una caracterización de buena formación, de mucha capacidad y además de buena persona. Y hoy yo pienso que lo ha demostrado claramente, porque nos ha ilustrado a todos de manera abierta. Queda mucho camino por recorrer en materia de accesibilidad, todos hemos coincidido en eso, todos los grupos, en el logro de entornos normalizados, que son fáciles de conseguir, trabajar para todos. Ha sido muy precisa su frase, con la que coincido absolutamente, de que cuando se habla de accesibilidad, de eliminación de barreras, lo vinculamos en torno casi paternalista, casi compasivo hacia la persona con discapacidad, y en realidad es una cosa que es un aspecto, un concepto que nos beneficia a todos. Hay que diseñar para todos, de modo que haya que adaptar solo cuando sea preciso y no al revés. Estoy de acuerdo con ese planteamiento. El principio de igualdad de oportunidades, usted lo sabe igual que yo, lo sabemos casi todos, es declarativo, es formal habitualmente, sobre todo cuando hablamos los políticos, pero en la práctica se hace muy pocas veces material, se hace muy pocas veces real. La accesibilidad, tenga apellidos o no la tenga, como gran concepto, como derecho humano, está muy lejos de alcanzarse en España. Eso coincido con la portavoz de Podemos y con otros intervinientes. El próximo lunes, curiosamente, hará 3 meses, que fue 4 de diciembre de 2017, fecha a partir de la cual España debería ser un país sin barreras. Ojalá que todos los que estamos aquí presentes tengamos confianza para que se logren avances efectivos, reales, en el corto y en el medio plazo. Y ustedes, en el mundo asociativo, tienen mucho que hacer y mucho que decir. Hay algún aspecto concreto que le voy a plantear, que le voy a preguntar, aunque usted no haya hablado de él, pero seguro que no me rechazará la posibilidad de responder en algún hecho concreto, y es, por ejemplo, la existencia de gasolineras desatendidas. Perjudica significativos derechos de personas con discapacidad en general y personas con discapacidad física en particular. ¿Cree usted sinceramente o intuye que se está interviniendo en torno a la Comisión Europea con el rigor, con la presión, con la fortaleza, con la exigencia reivindicativa que habría que hacerse, haciéndoles ver que hay una franca y flagrante contradicción en que haya directivas europeas, una directiva europea que contemple, que dé cobertura a la posibilidad de que haya gasolineras desatendidas y que al mismo tiempo se nos llene la boca a todos si hayamos incorporados o trasladado a nuestras propias legislaciones, también a la europea, lo que prescribe la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad? Esa clara contradicción tendrá que ser evitada y tendremos que seguir exigiendo. En otro orden de cosas, un estudio que usted conoce mejor que yo, evidentemente, de la Fundación ONCE y de CERMI, realizado en ciudades de más de 50.000 habitantes, acredita que solo 13 ciudades, concretamente, de las estudiadas, cumplen la cuota del 5% de taxis adaptados, como marca la propia normativa, de manera exigente.
En 42 ciudades se están por debajo del 5% y, curiosamente, en algunas ciudades de más de 50.000 habitantes existen 0 taxis adaptados. Esto no es una pregunta, lo que le voy a hacer, sino un ruego, que caminemos todos juntos. A usted no hay que rogarle, porque está absolutamente concienciado, incluyendo, por tanto, a COCENFE en la exigencia y a todos los niveles administrativos territoriales de tal cumplimiento. Pero aquí, evidentemente, también las administraciones locales tienen mucho que decir. Y también se ha hecho alguna pregunta al respecto, aunque de manera rápida, en el ámbito de su propia experiencia de representación social. No le voy a preguntar, lógicamente, sobre su opinión personal en una comisión parlamentaria de estas características. ¿Cómo entiende usted, de manera muy gruesa, muy global, que está afectando al sector de la discapacidad la política de recortes, en definitiva, de inaplicación de la ley de dependencia, tal como apareció en su instancia original, a partir de la publicación del Real Decreto Ley 20/2012 y las posteriores leyes de presupuestos generales del Estado? También aquí tenía previsto, chuleteado, hablar de los copagos confiscatorios, pero ya ha hecho usted algún comentario al respecto y paso sobre el tema sin comentarlo. En materia de empleo y discapacidad, los datos estadísticos dejan claro que hay barreras, que sigue habiendo barreras, tampoco descubre el Mediterráneo con la afirmación, tangibles en materia de empleo ordinario y desigualdad de oportunidades y bajas retribuciones en el empleo protegido. No se puede hablar de empleo ordinario para las personas con discapacidad, su capacidad o sus posibilidades de acceder al mismo, y de empleo protegido como si fuera la panacea. Usted, no sutilmente, claramente ha definido que el carácter ordinario del empleo debe siempre estar abierto y facilitado a las personas con discapacidad. Hay instancias, proyectos, modelos, programas que tienen un carácter, deberían tenerlo propedéutico. El caso de los centros ocupacionales, por ejemplo, formar a una persona con discapacidad para luego acceder al empleo ordinario. Resulta que el final no había aspecto propedéutico, no era preparatorio. El final acaba siendo el propio centro ocupacional y, en el caso del Centro Especial de Empleo, ya estamos hablando de otra instancia laboral, de otro nivel, pues también. Los centros especiales de empleo, usted lo sabe, son alternativas de ocupación para un importante número de personas, independientemente de su propia caracterización. Mientras llega el tiempo del nuevo modelo al que usted ha hecho apelación hace unos minutos, le diría, ¿es usted partidario, mientras tanto, mientras llega, repito, ese modelo que tendrá que llegar, aunque parezca en estos momentos casi utópico, de la existencia de un convenio colectivo de centros especiales de empleo que, por lo general, y salvo excepciones honrosas, está apoyado en bajos salarios y en peores condiciones, en peor calidad del empleo? ¿Lo eliminaría usted este tipo de convenio colectivo específico, circunscrito a centros especiales de empleo, y lo centraría en convenios sectoriales respectivos? Porque también aquí, en el mundo asociativo, vinculado a la discapacidad, también hay opiniones contradictorias, usted lo sabe. Por lo tanto, el que usted aspire a su opinión, yo ya le digo cuál es la opinión de mi grupo parlamentario. Además, presido una asociación que gestiona un centro especial de empleo. A título personal, en mi propio pueblo, ¿verdad? Hemos firmado muchos convenios con COCENFE, en mi anterior experiencia política, con Eloy Sánchez de la Nieta, en Ciudad Real, que quizá lo conozca usted como compañero de asociación. Yo me decanto por no especificar y singularizar la existencia de un convenio colectivo para centros especiales de empleo y apoyarnos y atendernos a lo que confirmen o digan los convenios sectoriales. Por otra parte, me parece injusto que, estando las subvenciones tasadas, las de los centros especiales de empleo, vinculadas a las cotizaciones empresariales, a la Seguridad Social y al SMI, pues entrañe mucha dificultad, sobre todo cuando los titulares de los centros especiales de empleo son asociaciones como la que yo represento, en La Solana, que estamos siempre faltos de recursos, que no llegan, que tienes que recurrir a 1001 instancias para gastar dinero, ¿verdad? Es imposible mejorar las condiciones salariales de los propios usuarios porque, estando tasadas las subvenciones, como comento, estando limitadas, te permite muy poco estirar la cuerda del beneficio empresarial, incluso
que es el que es o suele ser el que es, para mejorar las condiciones salariales y personales de los usuarios. Por otra parte, y hablando también de accesibilidad y de empleo, me gustaría escuchar su opinión en torno a las siguientes reflexiones. Si usted tuviera capacidad legislativa, usted es parlamentario, es presidente del grupo parlamentario determinado, ¿usted plantearía legislar en torno a las causas de excepcionalidad, a las alternativas que se le ofrecen por ley, a las empresas que no llegan a ocupar el 2% de cupo de cuota obligatoria de personas con discapacidad en su plantilla y que algunas veces sirven de escapatoria para justificar lo injustificable? Voy terminando. Se me antoja injusto, ya lo subrayo y expreso la propia opinión de mi grupo parlamentario, que haya empresas ordinarias que externalicen servicios vía centros especiales de empleo productivos, eficientes, los centros especiales de empleo en este caso, pero lo hagan sin planteamientos sociales, solamente con criterios de mera rentabilidad económica. Hablo de las empresas matrices que contratan o externalizan. Les resulta más barato producir así, evidentemente. ¿Piensa usted, en otro orden de cosas, qué opina respecto al empleo con apoyo? Desde el Grupo Socialista consideramos un sistema bastante interesante y, sobre todo, bastante integrador. Salto a las cuotas o cupos de reserva en las ofertas públicas de empleo de las administraciones públicas para personas con discapacidad. Efectivamente, en la Ley 2611 de adaptación normativa a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad alcanzó el 7%, el 5% para personas con discapacidad en general y el 2% para personas con discapacidad intelectual. Pero yo le pregunto, señor Quiruga, ¿está usted de acuerdo en que por parte del AGE exista una escasísima información estadística al respecto? No es una opinión, es algo constatado, que de higos a brevas aprecia con información al respecto. Información que debería ser más constante, más permanente y que pudiera servir para llevar a cabo un control y seguimiento más permanente sobre los grados de cumplimiento de esta obligación de las administraciones públicas. Otra pregunta al respecto. ¿El que no se repartan plazas para personas con discapacidad en todas las categorías, cuerpos y escalas de la función pública precisaría, a su juicio, una revisión a fondo, de modo que adaptando los puestos de trabajo se pudieran diversificar más la oferta e incluso facilitar que muchas personas con discapacidad pudieran entrar por el cupo general? Muchas personas con discapacidad no entran por el cupo general, y usted lo sabe, porque son conscientes de que no hay un puesto de trabajo no solo ofertado, sino adaptado a sus propias capacidades, porque todas las personas con discapacidad tienen capacidades, aunque parezca una butad lo que acabo de decir. Le iba a hablar de la educación inclusiva, ya se ha hablado, no voy a repetir. Le iba a hablar de la doble losa de ser mujer y personas con discapacidad en España, y tampoco lo voy a repetir. Usted ha hablado de valoraciones de discapacidad equitativas, se hace precisa una revisión general. Un centro base de mi provincia no califica a la misma persona con la misma puntuación si esa misma persona va a Valladolid, por citar una provincia. No es que sea el caso de mi provincia ni Valladolid los disonantes en este sentido, ¿verdad? Me sugería el compañero la posibilidad de pensar en la creación de un ente autónomo, no sé qué forma darle, consejo, patronato, participado por las diferentes administraciones públicas, que dieran homologación a cualquier tipo de discapacidad a la hora de ser valorada, ¿verdad? El caso de las enfermedades raras, por ejemplo, ha introducido una nueva revisión, entre comillas, del papel de los equipos de valoración, porque no están catalogadas ni sus síntomas ni ellas mismas como nombre. Ahora sí que termino definitivamente. El 0,7 para fines sociales, hemos hablado mucho en plenos y en comisiones al respecto. Está bien lo de la sugerencia que usted ha hecho, a mi modo de ver, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que a la vuelta de la esquina, del poco tiempo, esas 3 décimas añadidas supondrían que las mismas razones, las causas y las concausas que dieron pie a provocar tanto mare magnum de jurisprudencia volviera a repetirse con ese
con ese 3.3 décimas añadidas. Estoy totalmente seguro. Por tanto, quizá lo más conveniente podría ser, ante tanta jurisprudencia enrevesada y muchas veces contradictoria, se dio un tijeretazo en un momento determinado de la situación, porque estamos toda la vida debatiendo sobre sentencias del Supremo, del Constitucional, una sí, otra no, etcétera, etcétera, y ha tenido que abrir la calle por algún sitio. Creo que un modelo alternativo podría ser específicamente, con independencia del porcentaje que se llegara a detraer, por decir, bueno, hay entidades de la solvencia, de la capacidad, de la categoría de la suya, por ejemplo, que tiene un ámbito nacional, y es normal que ellas tuvieran una puerta diferente a las puertas territoriales que todos evidentemente conocemos. De modo que cuando apareciera o amaneciera, dicho en términos metafóricos, la convocatoria respectiva, cada cual supiera con quién tendría que lidiar, con quién comparecer, con quién competir. Muchas gracias de nuevo. Hasta usted, perfecto, y yo agradezco su implicación y su valentía a la hora de exponernos la problemática existente en torno al mundo de la discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador de Ladra Guerrero. Al final intervino como si hubiese pedido la comparecencia, más de casi el doble del turno, con lo cual yo creo que la primera protesta sobraba. Pero en cualquier caso, por último, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Sánchez Torregrosa. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo voy a ser muy breve porque básicamente en mi primera exposición pues he puesto todos los puntos encima de la mesa, a los que agradezco la respuesta del señor Quiroga, pero sí quiero no acabar sin agradecerle esa visión que nos ha dado. Yo de aquí hoy he ganado, y yo creo que muchos hemos ganado, porque es verdad, quizás los que llevamos menos tiempo trabajando en temas de discapacidad, pues seamos más torpes en ese sentido, pero yo hoy de aquí salgo sabiendo que hay que mejorar los problemas que tenemos para la sociedad en general, para todos, no pensando en un colectivo en concreto. Y esa visión sí quiero transmitírsela, que yo creo que tanto a todos los miembros de la comisión, pero específicamente a mi grupo y a esta portavoz que le habla, nos llevamos esa imagen de conjunto. Vamos a arreglar las cosas, vamos a ser cada día más accesibles, no para un grupo en concreto de la sociedad, sino para todos. Y entonces yo se lo agradezco porque lo ha transmitido muy bien. Sí quiero decirle que es verdad que insisto, que hay tanto por hacer, que en todos sitios tenemos tanto por hacer, pero por ejemplo esta casa, pues en los últimos 2 años ha invertido más de 100.000 euros en temas de accesibilidad. Claro, sigue quedando mucho por hacer. Yo voy a ser, y nosotros seremos reivindicativos también, pues para lo que yo creo que eso también lo he intentado transmitir en mi primera intervención, que el objetivo siempre no en lo que hemos hecho, sino en la meta que tenemos hoy. Si se han invertido tanto dinero y quedan todavía tantas cosas por hacer, que seamos exigentes con nosotros mismos, y ese compromiso lo tiene. Y yo quiero, es verdad que con toda la información que nos ha dado tenemos un montón de trabajo por delante. Con cada párrafo de los que usted ha comentado, esta comisión puede tener mucho trabajo por delante, pero como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como miembro de la comisión y en nombre de mi grupo, sí quiero que se vaya usted de aquí con el compromiso de que el Partido Popular va a impulsar la puesta en marcha de los trabajos de la comisión entre el Ministerio de Fomento y CERNI para el tema, ese hecho que usted no ha comentado, que desconocía, tengo que reconocer lo que estaba en este momento un poco en stand-by, y ese compromiso sí quiero que se lo lleve como portavoz de esta casa, de este grupo parlamentario. Y también vamos a impulsar, porque es verdad que nos lo han demandado en más de una ocasión, y es que vamos a vigilar, ser vigilantes, vamos a exigir que se cumplan los cupos. Que se cumplan los cupos de las personas con discapacidad en la plantilla de la empresa. Vamos a estudiar, ya lo he estado hablando con algunos compañeros, la forma, la viabilidad para impulsar y que se cumplan los cupos, porque sabemos que será una de las maneras de que haya empleo de calidad y que se incrementen las cifras de empleo en el mundo de la discapacidad. No me puedo comprometer a nada más, pero sí es verdad que bien apuntado va todo. Sí quería que se fuera con esos 2 compromisos por parte del Grupo Popular, y sin más, señor Anso, o amigo Anso, porque ya que somos casi amigos, además nos conocimos en mi tierra, en Almería, en un acto de discapacidad, a su disposición
gracias en nombre del Grupo Popular y nada, que tiene el compromiso y tiene la complicidad de este grupo para seguir avanzando. Hay muchas barreras, hay mucho donde trabajar, pero con el apoyo de todos, la unión del tercer sector, la unión de confederaciones como la suya y de grupos parlamentarios que estamos por y para la discapacidad, pues seguro que avanzaremos en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Sánchez Torregrosa. Ya por último, para finalizar, tiene la palabra el señor Queiruga Vila. Se han planteado muchísimas cuestiones. Le agradeceríamos que en la manera posible daría para muchísimas comparecencias. Tiene usted la palabra. Trataré de ser breve porque además, bueno, pues el tiempo apremia y es importante, ¿no? Quiero decir que en esa visión de tú a tú, si hoy fuimos capaces de que, y además, bueno, pues el que se vea aquí no se vea una silla, se vea un Anxo Queiruga, yo creo que, bueno, en el Senado ya tenemos alguna muestra con nuestra senadora, creo que eso nos permite también ampliar el foco y tener una visión, pues, yo creo que nos enriquece a todos y que es mucho más inclusiva, independientemente, evidentemente, aquí estamos en una Cámara, de las discrepancias políticas, como no puede ser de otra manera que debe de haber, pero como personas, esto creo que nos enriquece. El señor Martí me comentaba sobre que profundizara sobre los servicios sociosanitarios, por ejemplo. Esto es algo que está sin desarrollar, es decir, todavía no somos capaces de que haya una coordinación entre servicios sociales y sanidad, ¿vale? Y entonces ahí, en el caso de nuestra gente, de las personas con discapacidad física y orgánica, suelen quedarse bastante en el limbo, porque estamos hablando siempre de lo mismo, de dinero. Hablamos de dinero, entonces el servicio social, los recursos que tiene son los que son, ¿vale? Sanidad nunca le llega, todo el recurso que tiene siempre es insuficiente y por lo tanto, es decir, da igual que el problema que tenga el niño sea para transporte escolar, que normalmente le cae a servicios sociales. Oiga, esto es un tema de transporte y si quieres de educación, pero, ¿vale? Y en el ámbito sanitario, pues pasa igual, es decir, una persona con un problema de movilidad, cuando hablamos, o sin problema de movilidad, las personas de riñón que tienen que ir a una diálisis, hablamos del transporte sanitario y hablamos de que ese transporte sanitario pues lo pueda ayudar a complementar o a pagar servicios sociales, o de esa atención de una vez que pasa el periodo agudo de esa persona, esa rehabilitación que es necesaria para que la persona siga teniendo unos mínimos de autonomía, pues eso desaparece porque se convierte en un crónico y entonces ¿quién le paga esto? Y esto está sin definir, está en el papel, pero puesto en práctica no está. Y es algo totalmente necesario, porque es decir, una vez que pasa el periodo agudo, si la persona sigue teniendo una rehabilitación, pues va ganando y teniendo una cierta autonomía, o por lo menos no retrocede, ¿vale? Y esto es un ámbito que está ahí muy disperso y que nadie, aunque en el papel se pone, después a la hora de hacer ese trabajo coordinado en este aspecto no suele haberlo, ¿vale? Estoy de acuerdo que no es la mejor fórmula, que también lo comentaba el Partido Socialista y usted mismo, el tema del 0,7 y el IRPF, porque legalmente tiene muchas dificultades. Estoy de acuerdo en que habría que buscar una alternativa. Esto está planteado en un grupo de trabajo del propio CERMI, en una reunión que tuvimos también con el ministro Montoro, y yo creo que finalmente sí habrá un encaje para que esto, porque legalmente efectivamente puede tener un problema legal en un año o dentro de dos, y se trata de que tenga una estabilidad, ¿vale? Y que pueda ir incorporado en los presupuestos del Estado para las entidades estatales y que garantice una estabilidad y una financiación para las entidades estatales, y hoy en el acto que había la mañana, después de tener también un par de reuniones con el ministro, y hoy el ministro lo ponía de manifiesto, que es una de las cosas que irá en los presupuestos, en estos presupuestos, vamos, y para nosotros es algo importante, porque si no es que desaparece, ¿vale? Y yo digo siempre lo mismo, con toda la fiscalidad y transparencia faltaría más, ¿vale? Porque el tercer sector tiene que ser ejemplar, y las entidades de las personas con discapacidad, con toda la transparencia del mundo, ¿vale? Es dinero público, tenemos que saber a qué se destina, y esto no son para
fiestas, como digo yo, son para personas con necesidades, con nombres y apellidos, y por lo tanto hay que tener toda transparencia y ese dinero tiene que llegar directamente a las personas, sin que pase por muchas manos, ¿vale? Y esto el sector también tiene que hacerlo de una manera, como digo yo, muy transparente, que nadie tenga duda. Y si alguien tiene duda de alguna cosa que no está bien, que podamos conocer que sea porque no sabemos hacerlo, porque no tenemos la capacidad para poder hacerlo bien, ¿vale? Pero que no haya mala intención, y esto debemos de predicar con ese ejemplo. Estoy de acuerdo en el tema de la educación, en la igualdad, ¿vale? Esto nos ayudaría mucho. Virginia también lo comentó en su exposición, ¿no? Es decir, yo tuve la oportunidad de poder ir a un colegio público, tengo una discapacidad desde los 9 años, ¿vale? Y no soy muy listo, pero tonto del todo tampoco, y veo como aquellas compañeros y compañeras que estudiaron conmigo toda la EGB y luego en el instituto, pues la relación que tengo, el trato, la cordialidad, la manera de tratarnos, aunque no hay una relación directa en el día a día, porque cada uno tiene su vida, su trabajo y tal, es totalmente diferente su visión hacia mí y yo también hacia ellos. Porque cuando había una actividad en el colegio, pues participaba en esa actividad, y de aquella no era todo tan reglado, ¿vale? Y de aquella el profesor te ayudaba a subirte al autobús como si te subía al hombro, y un compañero por un lado y otro por el otro, ¿no? Al final, cuando vamos poniendo mucha norma, también dificulta a veces, como digo yo, a veces la inclusión, ¿vale? La normalización de las cosas. Pero esto es así, y por lo tanto, yo que fui formado en colegios e institutos públicos y ordinarios, pues veo cómo me ven a mí esos compañeros, ¿vale? Y la relación después de 20 años, pues la que es. Y esto, pues es educar en la inclusión, y es educar que cuando uno lo ve desde pequeño y lo ve como normal, que tú vayas en un asillo, que tengas, bueno, pues una serie de cuestiones que son, pues poner una rampa para que puedas acceder a un comedor, o para que el polideportivo pues tenga un aseo adaptado. Esto, hoy para ellos, o que yo tenga mi trabajo y viaje y me mueva de un lado a otro, pues es algo visto con normalidad, ¿no? Y no tanto de superhéroe, porque parece que a veces las personas con discapacidad, si hacemos una vida normalizada, somos los más del mundo, los superhéroes, un ejemplo, bueno, las personas con discapacidad, ante todo, somos personas, y a veces somos ejemplo y otras veces no somos ejemplo de nada, ¿vale? Somos personas con unas características que no va ligada a tener una discapacidad, va ligada a cómo es la persona. Virginia me comentaba con respecto a la educación inclusiva, los centros especiales. Yo cuando hablo de no derruirlos, no digo que tienen que seguir en esto, ¿vale? Evidentemente que estoy totalmente de acuerdo en que tienen que ir haciendo esa transición, ¿vale? Para eso tenemos una convención que han aprobado el Estado español y también varias de las comunidades autónomas, ¿vale? Ahora queda lo siguiente, queda modificar, pues, legalmente prácticamente esas 99 leyes que habría que modificar para ir dando cumplimiento a la Convención Nacional de las Personas, Derechos Humanos sobre las Personas con Discapacidad. Pero es verdad que en eso hay que hacer una transición, porque si no se convierten en un modelo en sí mismos. Yo discutí hace muy poquito con un padre, claro, es decir, un padre, pues en teoría siempre quiere lo mejor para su hijo, pero es que le digo, oye, ¿cómo podéis hablar mal de la educación inclusiva? Yo no hablo mal, ¿vale? Si mi niño está allí atendido y es respetuoso, ¿vale? Que el chaval esté allí atendido, pero el día que usted no esté, el chaval, pues de la otra manera, pues la situación se normalizará de una manera, aunque nos lleve más tiempo, ¿vale? Porque es una cuestión de que también el niño tenga los apoyos para desarrollarse con normalidad en un centro ordinario, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no hagamos más, ¿vale? Y estos seamos capaces de modificarlos. COCENFE sí que va a abanderar el tema tanto en la ley de propiedad horizontal, ¿vale? Y si no, bueno, pues daremos los pasos de movilización que corresponde, organizado con nuestras entidades en todo el territorio nacional, porque por esto no podemos seguir esperando, ¿vale? Y diría, es algo que, bueno, pues que impiden que sigan las personas que puedan salir a la calle y siguen encarceladas en sus viviendas.
Y sí que ya en alguna zona pues hemos hecho denuncias en Comunidad Valenciana, por ejemplo, con respecto a la Fiscalía, con respecto en temas de accesibilidad, y va a ser algo planificado y organizado que vayamos haciendo también en todo el territorio nacional como COCENFE, ¿vale? Apoyando a nuestras entidades y llevando también la iniciativa como COCENFE estatal. No tengo que decir que la administración debe ser el ejemplo, ¿no? En lo que se pueda mirar la iniciativa privada, social o cualquier otra iniciativa, pues con respecto a todos los temas de accesibilidad universal. Yo no tengo ninguna duda que aquí debería de haber un bucle y que esto pueda ser retransmitido en lengua de signos. Por eso, también lo decía la diputada, ¿no? Hemos avanzado, es innegable, pero nos quedan cosas por hacer. Las gasolineras desatendidas. Pues nosotros evidentemente estamos en contra, lanzamos una campaña de recogidas de esas porque pues yo en este caso que soy conductor pues me meten un problema, ¿no? Y como a mí, a muchísimas compañeras y compañeros que tienen su propio medio de transporte. Ahí, claro, es que es un poco una contradicción, que es decir, por un lado tienes la Convención Nacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y por otro lado, pues una normativa, ¿vale?, que permite que se contradice, ¿no? Bueno, tuvimos una noticia la semana pasada de que la Unión Europea no sanciona a las comunidades autónomas que limiten o que prohíban las gasolineras desatendidas, y eso es algo que está ahí, ¿vale? Porque muchas de las comunidades autónomas, dos concretamente, así como tuvieron una información, ya automáticamente querían derogar lo que habían aprobado y ya se ponían a otra cosa, oiga, ¿no? Y menos mal que al final pues contamos con esa noticia. Vamos a seguir trabajando en este tema porque es un acto de discriminación claramente hacia las personas con discapacidad. Los eurotaxis, pues nos encontramos en una situación efectivamente que muy poquitas ciudades cumplen con el porcentaje de eurotaxis que debe de tener, y esto es una dificultad porque en la mayoría tampoco el transporte público es accesible y por lo tanto si el transporte urbano no es accesible pues y tampoco en corta y media distancia, por lo tanto aquí pues hay que aplicarse y hay que pedirle tanto sobre todo a las administraciones locales, y esto podía ser algo a través de la FEGAN, que los ayuntamientos pues cumplieran con la incorporación de los eurotaxis. Con respecto a los recortes de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Dependencia, son públicos y todos los conocemos el gran recorte que tuvo esta ley, ¿vale? Y que, bueno, pues hizo que hubiera personas con discapacidad, que las familias lo retiraran de los centros también por parte, en ocasión, pues por lo que conllevaba la parte de copago, ¿vale? Y porque en situación de crisis, en estos 10 años que llevamos viviendo, las personas con discapacidad no somos ajenos a lo que vive la sociedad en su conjunto, y por lo tanto, pues las personas que están viniendo a los centros son personas que tienen una pensión, aunque sea no contributiva, y que están en una situación de crisis contribuyendo al desarrollo y al sostenimiento socioeconómico de esa familia. Por lo tanto, fue retirado del recurso pues, de centro ocupacional o de centro de día, o cada uno al recurso que estuviera yendo. También hay que decir que de la Ley de la Autonomía Personal, tan solo el 20% de las personas con discapacidad son perceptores y son beneficiarios de esa ley. El restante son personas mayores. Y con respecto a los centros ocupacionales, pues son ocupacionales, son para capacitar a la persona, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que muchas veces pues, se convierten en que no tienen salida, en un fin en sí mismo, y pasan ahí pues toda la vida. Esto no debería de ser así, debería de ser un espacio donde se trabajaran las capacidades y habilidades de cada una de las personas y potenciarlas. Y respecto a los centros especiales de empleo, yo claramente defiendo los de la iniciativa social. Creo que nunca se debió permitir que se calificara un centro especial de empleo de la iniciativa privada, nunca. Esto fue una perversión de la norma. La iniciativa privada lo que tiene que hacer es contratar y cumplir la ley y contratar a las personas que le corresponde. Tiene una excepción con medidas alternativas que no debe de ser de cualquier manera, debe de tener un tiempo para esas medidas alternativas y decir, oiga, ustedes necesitan personas formadas y cualificadas para esta actividad, vale, pues hay un proceso de formación y cualificación, me da igual que sea de 2 o 3 años, pero no puede ser sin EDI que durante 15 años haga medidas alternativas, de eso nada, ¿vale? Y esto, yo en esto no puedo ser más claro, ¿vale? Y creo que fue una perversión total y absoluta de que, y no voy a dar nombres de grandes empresas de este país que todo el mundo conocemos, que no tiene ningún sentido que califiquen un centro especial de empleo para la misma actividad que se dedican en la empresa como actividad principal, ¿vale? Y después,
de donde vengo, nosotros tenemos 11 centros especiales de empleo, concretamente, en Galicia, en el entorno COCENFE Galicia, ¿vale? Y nosotros lo que defendemos es que vayan al convenio de sector de la actividad en la que estamos, ¿vale? Iniciamos en un convenio de centros especiales de empleo autonómico, ¿vale? Pero la empresa, a los 2 años de estar de beneficio, va al convenio de sector de la actividad que nos dedicamos. No es algo que el presidente de COCENFE diga aquí, sino que se puede contrastar en las distintas actividades en las que nos dedicamos, ¿vale? Y creo que debería de ser así, porque si no, ¿vale? Y no podemos mezclar el centro ocupacional con el centro especial de empleo, porque esto no tiene ningún sentido. Termino, lo que decir de las cláusulas de las causas de excepcionalidad a empresas. Vale, muchas veces se firman un convenio con una entidad pues del estilo de COCENFE o de cualquiera del sector de la discapacidad para que la empresa, hablando en plata, salga de ese marrón, pero después realmente no se hace nada y se hace de una forma recurrente. A veces se recurre a hacer una donación, pero eso no beneficia ni ayuda a la incorporación de personas con discapacidad al mercado ordinario. Ayuda a quitarle un marrón a la empresa por una expiación, y eso no es una solución ni es aceptable por nuestra parte. El baremo, ya lo dije, que para nosotros tiene que ser con acuerdo a la CIF, ¿vale? Porque efectivamente no puede ser que a mí me hagan una valoración de discapacidad en Santiago de Compostela y que me hagan una en Valladolid y otra en Salamanca y resulta que el baremo, es decir, que el grado salga distinto según donde la haga. Esto, y ahora, pues efectivamente es así. Y yo creo que me podría quedar ahí. Muchísimas gracias. Quiero, en nombre de la mesa de la comisión, en nombre de los grupos parlamentarios, agradecer a don Anxo Quiroga Vila su comparecencia, su claridad, sus explicaciones, y como quiera que parece que ha quedado alguna todavía pregunta sin responder, estoy seguro que volverá usted a